Qué gozo, hermanos, qué bendición verles nuevamente este primer día del año, primer día de la semana de este 2023. Gracias a Dios que nos permite estar en este lugar. Sean todos bienvenidos nuevamente y doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, los cuales, hermanos míos, los llevaré en el corazón, sus rostros, para estar orando por sus necesidades durante todo este año. Dios les bendiga, hermanos, gracias a Dios. Vamos a culminar lo que iniciamos el domingo anterior en cuanto a el asunto, ¿verdad?, que todos siempre tenemos a final de año, que es tener propósitos de año nuevo, trazar metas, trazar planes, y tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Y hacerlo de la manera correcta es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos míos, vimos el domingo anterior cómo tienes tú que proyectarte si quieres que realmente tus metas, tus proyectos sean cumplidos y bendecidos por Dios, que es el único que tiene la autoridad para que así sea una realidad en tu vida. Tienes que empezar poniendo, hermanos, todo tu empeño, toda tu fe y confianza solamente en el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Vimos 4 principios para que puedan hacerlo de la manera correcta y de la que le agrada a Dios. Y quedamos, hermanos, en que les iba a enseñar ahora este domingo el plan de año nuevo conforme al corazón de Dios. Yo no te voy a imponer tus metas, ni tus proyectos, ni tus propósitos, porque como hemos escuchado en las acciones de gracias, cada uno tiene diferentes metas, diferentes proyectos conforme a las circunstancias que vivieron en el año anterior. Entonces ahora, con estos nuevas metas, nuevos pensamientos, proyectos, cosas así, pues hermano, yo te invito a que ahora por primera vez tal vez en tu vida, pues dejes, hermano, todo tu meta, todo tu proyecto, propósito de año nuevo en las manos de Dios, y que esos propósitos busques, esas metas, todo eso que tienes en mente, pues hermano, de verdad lo hagas conforme al corazón de Dios y no conforme a tu corazón, porque como siempre lo hemos hecho conforme a nuestro corazón, se fracasa. Y todos lo podemos constatar, hermanos, porque nuestros proyectos, yo creo que ni termina febrero, y ya vamos decayendo, y vamos llegando a septiembre, y ya vimos que no estamos logrando nada. De septiembre pasan los meses como agua, llegamos ya a diciembre, ¿y qué hicimos? ¿Qué concretamos de nuestros proyectos? Muy poco, ¿verdad? Pero existe una causa. No lo pusiste en las manos de Dios, lo quisiste hacer en tus propias fuerzas, en tu propio conocimiento, en tu propio intelecto. Y es ahí donde fracasa el ser humano siempre. No importa si eres o no eres cristiano, si no lo haces a la manera de Dios, conforme a su voluntad, siempre existirá el fracaso. Amén. Así que ahora vamos a ver, hermanos, en esta mañana, por voluntad de Jesucristo, por voluntad de Dios, cómo es que vamos nosotros, o cómo podemos lograr que nuestros propósitos, nuestras metas, puedan ir conforme al corazón de Dios, y al final del año estemos cantando victoria, porque lo logramos, si no todos, cuando menos la gran mayoría, o cuando menos los de más importancia. Amén. Muy bien, vamos a empezar, hermanos, y seguimos en la carta a los Colosenses. Vamos a ver, hermanos, algunos nuevos ingredientes espirituales, si me permiten la palabra, para que su plan bíblico para este nuevo año, donde van a estar tus metas, tus proyectos, sea realmente algo bíblico, algo bueno, y sea sobre todo conforme al corazón y conforme a la palabra de Dios. Les recuerdo, hermanos, que existe Romanos 1:28 que nos dice y nos da una advertencia. Como no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios nos da una mente reprobada para que hagamos cosas que no nos convienen. Y aquí es donde viene el fracaso, hermanos. Nunca tenemos en cuenta a Dios. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver ya en el hilo de lo que vimos el domingo anterior, bueno, si tú estuviste presente el domingo anterior, pues lo vas a tener presente, y ya no me voy a detener a dar más. Así que directamente vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 4, para ver ahora lo que el apóstol
Pablo nos insta a que nuestros proyectos y metas lo hagamos conforme al corazón de Dios. Primeramente nos dice ahí en Colosenses 1:4 lo siguiente, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Los santos, hermanos, somos los hijos de Dios. Todos los hermanos que tienes a tu alrededor en la iglesia, en la que Dios te puso por su voluntad, son los santos a los que tienes que amar. Así que lo que nos dice el Señor por boca de Pablo es que dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, lo primero que nos dice es que este año, al iniciar tu proyecto, tu meta, lo que esperas que se cumpla, dice el apóstol, que no se apague la fe. Que no se apague la fe como punto número 1. ¿Y por qué es tan importante la fe, hermanos? La palabra más corta de la Biblia, y es la que más debemos de practicar. La fe es el elemento que nos sostendrá en el camino de este año, aun cuando pudiese parecer oscuro o complicado. Nuestra confianza debe estar depositada siempre en Cristo Jesús, y nuestro amor, por ende, debe de estar vertido en aquellos hermanos que son redimidos por Cristo, así como yo también lo fui. La fe, hermanos, nos hace que amemos a nuestros semejantes, no solamente a los que nos caen bien o a los que de alguna manera nos han hecho el bien, sino principalmente a aquellos con los que nunca hemos convivido. En la fe es posible amar a alguien con el cual no tienes mucho contacto. Esa es la manera, hermanos, y la importancia de la fe en este año para tus metas. Si tú quieres que se cumpla algo, no te olvides, hermano, de la fe. Que la fe no se apague. Y una manera o una evidencia de que no se va a apagar tu fe es el amor hacia los hermanos. Y eso tiene que ver, hermanos, con convivir, obviamente, con ellos, platicar con ellos, experimentar cosas con ellos y también sufrir con ellos. ¿Qué es lo que haría nuestro Señor Jesucristo si estuviera con nosotros? ¿Creen que Él haría acepción de personas? Entonces nosotros, hermanos, no debemos de hacerlo este año. Si queremos que en nuestra vida se manifieste la bondad, la gracia de Cristo, tenemos, hermanos, que poner en práctica lo que nos está diciendo el apóstol, porque al hacerlo estamos, hermanos, poniendo mi meta, mi proyecto conforme al corazón de Dios. Y eso ya no es una meta egoísta, sino una meta, un proyecto conforme al corazón de Dios, como Cristo lo haría. Ahora, la pregunta obligada, hermanos, pues es que Pablo agradecía por la fe de los colosenses. Es que estudiando bien esta epístola de los colosenses, Pablo estaba agradeciendo por la fe que vio en la iglesia de Colosas. Ahora, la pregunta para cada uno de ustedes al inicio de este año: ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Trabaja en fortalecimiento de la fe, no solamente el tuyo, sino en el de los demás? ¿Estás trabajando en que mi hermano tenga más fe? ¿O nada más estás pensando en la tuya? Porque aquí es donde se manifiesta el amor, el verdadero amor, el que nos une, el que se supone tenemos cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Amén. La fe, hermanos, es necesaria para permanecer sirviendo a los demás. Este año, hermanos, no esperes a ser servido. Vive para servir, con fe, sacrificando lo que tengas que sacrificar, y verás, hermano, que tus proyectos van a importar, si es que quieres que se cumplan. La fe, hermanos, es necesaria para soportar las aflicciones. No sabemos lo que nos depara este año. Económicamente, hermanos, se pinta un año muy difícil, pero dice la Biblia, a través de sus escritores humanos que los inspiró el Espíritu Santo, que el que confía en Dios dice que nunca ha visto a un hijo suyo mendigar pan.
Y eso es una promesa para los que confiamos en Él. Y escuchamos, hermanos, acciones de gracias de nuestros hermanos que venían a hacer con un trabajo. Se empieza a manifestar inmediatamente la voluntad de Dios y la fe que tienen en Él. Y ahí está. Busca primero el reino de Dios y eso que necesitas va a ser añadido. Amén. Así que es importante la fe. La fe, hermanos, es necesaria para obtener victoria sobre el enemigo. Hermanos, en este mundo hay dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios solamente somos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los que no han recibido a Cristo son hijos del diablo y son nuestros enemigos. Y muchas veces, hermanos, son las personas que queremos, pero en la Biblia son nuestros enemigos. ¿Y qué dice el Señor? Odiar a nuestros enemigos, ojo por ojo, diente por diente. No, hermanos, dice amar a vuestros enemigos, orar por ellos y bendecirlos. ¿Y qué mejor manera, hermanos, de bendecirlos, amarlos, que presentándoles el plan de salvación? Así que tenemos enemigos, pero no vamos a luchar contra ellos a la manera del mundo, sino a la manera de Dios, a la manera que Cristo lo hizo cuando vino a la tierra. Cristo no vino a ser servido, ¿se acuerdan? Sino a dar su vida en rescate de muchos. Así que, hermanos, la fe es necesaria para obtener victoria sobre el enemigo, pero a la manera de Dios. Ahora, también vamos a tener enemigos que nos van a perseguir, que nos van a atacar nuestra fe, que van a querer poner tropiezo a lo que nosotros creemos. Incluso esas personas que amamos van a querer contraponer o condicionar un beneficio, un cariño, el amor, para que puedan estar con ellos. Pero, hermanos, la Biblia es muy clara. Y Cristo dijo: yo no he venido a traer paz, sino espada. Y la espada no es como el mundo la pone, sino como yo la vine a traer, que es en poner en disensión al padre con el hijo, a la madre con la nuera, etcétera, etcétera. Se lo saben de memoria, creo yo. Así que esto va a venir, hermanos, y va a venir aparte persecución, van a venir ataques, porque el movimiento judaico está muy fuerte. Y eso, hermanos, lamentablemente está arrastrando a muchos indoctos, a muchos ciegos y a muchos faltos de fe, o a muchos que se les está pagando la fe y los van a sacar del redil. Así que les invito, hermanos, a que este año nos preparemos para enfrentar ese movimiento. Amén. Amén. Y son enemigos, como son nuestros enemigos las religiones, las ideologías y todo lo que se está viviendo que va en contra de la moral divina. Amén. Muy bien. La fe, hermanos, es necesaria para agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, 5 y 6. Y ya sabemos lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios tiene que creer que Él existe, que le hay. Y quien hace así nos da la promesa: será galardonador de quien así es. Y yo sé, hermano, que tú necesitas galardones, necesitas bendiciones en tu vida, necesitas certidumbre, pero sin fe, hermanos, imposible que las tengas. Sin fe es imposible que cumplas tus metas y tus proyectos en este nuevo año. Así que, ¿cómo está su fe, hermanos? Es una pregunta, ¿no? Así que respóndete a ti mismo. Número 2, versículo 5, Colosenses 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Dónde está esa esperanza? No está en la tierra, ¿verdad? Dice en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de ¿qué? Si te das cuenta, no dice de la religión, no dice de la ideología, no dice de tu pensamiento, no dice de tu herencia doctrinal. No, hermanos, dice de la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es poder para todo aquel que Él cree. ¿Se acuerdan? De hecho, lo cantamos, hermanos. Por la fe, hermanos, en el Evangelio es por lo que podemos ser salvos, por lo que podemos pasar de la familia de Satanás a la familia de Dios. De esa manera, hermanos, estar dentro de la esfera espiritual del Señor y protegidos por el Señor. Amén. Así que
¿qué nos dice aquí el apóstol Pablo? A causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Si este año, hermanos, lo que te pide el Señor es que no apagues tu fe, también te pide que no muera tu esperanza, que no pierdas la esperanza. La esperanza, amados hermanos, es el producto inmediato de una fe fortalecida. Así que si tu fe no está fortalecida, no vas a tener esperanza. Tu esperanza va a estar en tu título profesional. Tu esperanza va a estar en tu intelecto. Tu esperanza va a estar en tus logros y metas personales, pero no hay garantía si estás fuera de Dios. Así que vean lo que el apóstol nos dice, que no muera la esperanza, porque esa esperanza nos está guardada en los cielos. Les invito, hermanos, este año en tus metas y proyectos a que no dejemos de mirar el futuro frente a cualquier obstáculo o prueba que se nos presente, pero nuestra constancia en esa esperanza tiene que generar aún más gloria en nuestras vidas para Dios. Tiene que generar, hermanos, esa esperanza, el saber que nuestro Cristo viene pronto. Amén. Amén. Si yo fuera honesto, hermanos, yo quisiera que viniera hoy mismo, pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Y para muchos, hermanos, el querer que ya venga Cristo debería de ser una meta dentro de sus proyectos. Y lo digo en un sentido porque, hermanos, si Cristo viniese mañana, ¿va a estropear tus planes? Y eso tiene que ver, hermanos, con la fe y la esperanza. Como dice la carta a Tito, nuestra esperanza bienaventurada, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo cuando venga a sacarnos de este mundo de porquería que tanto daño nos está haciendo. De verdad, a veces no reparamos la maldad que va en aumento y creemos que no nos va a alcanzar. Pero, hermanos, cada vez, como el COVID, ¿te acuerdas? COVID, diciembre de 2019, empieza a escucharse la pandemia en China. China está al otro lado del mundo, de aquí a que llegue a México. Finales de febrero ya estaba en México. Y eso nos debe de dar una gran lección. La maldad, como ven, aumento, hermanos, la escuchamos lejos. Me tocó a fulano de tal, me tocó a sultano de tal, es que era esto, es que era lo otro. Pero vemos, hermanos, que cada vez se va acercando más. Ahora fue un conocido, ahora fue el famoso primo de un amigo, ¿verdad? Y después, hermano, a un familiar, y después a quién. Si no estás dentro de la esfera de Dios, esta maldad, hermano, va a alcanzarte. Por eso es importante que te encuentres en las manos de Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, que Dios, hermanos, nosotros estamos en la mano de Dios, los que confiamos en su nombre, los que somos sus hijos nada más. Y que Cristo dice, en su otra mano nos protege. Y dice, ¿quién nos arrebatará de mi mano? Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Así que, ¿dónde quieres estar, hermano, en este año? ¿En las manos de Dios y de Cristo? Amén. Así que de ahí pende un hilo, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra esperanza, y sobre todo de que se cumpla lo que nos estamos proyectando para este 2023. Así que Pablo, hermanos, pues aquí nos está dejando todo. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate, hermano, como una promesa, es que si tú tienes esperanza en Cristo, te estás purificando. Es un proceso de purificación. Pero si tu esperanza no está en Cristo, la evidencia, hermanos, pues es visible, ¿verdad? Si alguien no tiene esperanza, pues su vida es carnal, es irresponsable, no se acerca a Dios, le da lo mismo si viene o no viene, no es puntual, o sea, cosas así. Inmediatamente es algo evidente. Pero cuando uno tiene esperanza en Cristo, esas cosas cambian y se empieza a purificar uno poco a poco hasta lograr esa pureza que Cristo espera de nosotros.
¿Y eso por qué, hermanos? Porque dice Efesios 5 una gran verdad, que Él va a venir por una iglesia pura, santa y sin mancha. Y por eso nos tenemos que purificar, porque posiblemente creamos que porque estamos aquí, por default nos vamos. Pero no, hermanos, no nos equivoquemos esta vez. Cristo solamente viene por los que son suyos. Y dice en el mismo Evangelio de Juan, ¿quiénes son los que son suyos? Mis ovejas oyen mi voz, y los que oyen mi voz me siguen. Este año, hermano, ¿vas a seguir a Cristo o vas a seguir al mundo? ¿O solamente vas a ir en pos de tus sueños, en pos de tus metas, pero fuera de Cristo? Yo no te estoy diciendo que no las hagas, pero no saques a Cristo de ahí, porque te garantizo la derrota. Vas a llevar un revés que te vas a dar cuenta de cuánto, hermano, necesitas depender de Cristo. Y eso, hermanos, está garantizado porque la Biblia lo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Entonces, hermano, yo les invito a que tracen sus metas de acuerdo a las cosas que van a traerle mayor pureza a su vida. Planifiquemos cada día, cada mes de este año como si fuera el último a vivir. ¿Alguna vez has hecho en estos años pasados eso? ¿O crees que el futuro es certero y que vas a vivir más de 100 años? Nadie lo tiene asegurado, hermanos. Entonces te invito a que dejes ese mal hábito cíclico, como lo vimos el domingo anterior, de planear cosas como si la vida la tuviéramos comprada. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y voy a lograr esto. Qué bueno que tengas optimismo y planes. Pero como dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, vamos y traficaremos y haremos esto. ¿Y qué dice el apóstol? Iremos y traficaremos si Dios lo quiere. Traficar, hermano, para que nadie malinterprete, no se refiere a lo que todos conocemos literalmente, ¿verdad? Traficar obviamente está hablando de negocios, de trabajar, de proyectarse, de trabajar, hermanos. Así que no me malinterpreten esa palabra, hay que saber lo que dice la Biblia. Así que tenemos que aprender a que todo proyecto, meta, propósito, si Dios quiere. Amén. No te olvides, hermano, cuando estás haciendo siempre, si Dios quiere, si es tu voluntad. Esfuérzate, hermano, y trabaje porque su familia también viva de esta manera. Es algo que nos corresponde, hermanos, compartir a los demás. Número 3, versículo 6 de Colosenses 1, dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Ven qué impresionante. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque hay algunos, hermanos, que oyen de la gracia de Dios, pero nunca ha sido una verdad en su vida. Y son todos aquellos que dicen, no, sí, pues yo creo en Dios, yo respeto, está bien, yo no me meto, pero respeta mis creencias. Bueno, pues no es lo que dice la Biblia. Dice que hay quien cree en Dios de mentira y que hay quien cree en Dios de verdad. ¿Quiénes son los que creen a Dios de mentira? Los que lo tienen como un concepto, los que lo tienen como una opción, los que lo tienen como que Dios es una religión. No, hermanos, el Evangelio de verdad es Cristo en la carne y tiene que manifestarse en nosotros para nacer de nuevo, nacer por el Espíritu y no estar viviendo lo que resta de nuestras vidas conforme a la carne, como muchas veces se logra hacer, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo precisamente viene, y vean, hermanos, cómo es inteligente, y yo les invito a los que estudiaron reglas de estudio que vean el orden para sus futuros estudios, porque el Señor pone todo en orden, no hay confusión, todo está bosquejado para que nosotros lo entendamos fácil. Dice primero fe, después esperanza. Y eso, hermanos, la fe genera esperanza, la esperanza genera frutos. Si de verdad tienes fe y de verdad tienes esperanza en tu vida, este 2023 va a haber frutos. Así que el apóstol Pablo nos dice
que no escasee la fe, que no pierdas la esperanza y que no falten los frutos. Los frutos. Ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué palabras, hermanos? Un corazón que en verdad tiene a Cristo no solo posee fe y esperanza, sino que también va a dar buenos frutos y abundantes, producto de la gracia de Dios impartida en sus vidas. Así que este inicio de año, yo les invito a que procuren examinar su vida y todo lo que ha sido este año que terminó, y respondan con sinceridad. No es un ataque, no es un juicio, no es una crítica, es una pregunta con toda la autoridad que Cristo me da. ¿Han crecido en frutos para el Señor este año que recién terminó? No hablo de obras propias, no hablo de tus metas personales o logros personales, estoy hablando de frutos espirituales para el Señor, frutos que solo produce un corazón que tiene a Cristo. Y esto, hermanos, empieza desde la obediencia a los que están discipulándose en el bautismo. Ahí está el primer fruto. Después sigue Santa Cena, purificarse para participar de ello, hacer a un lado lo que tengas que hacer. Eso es un fruto. Y lo que sigue, ¿verdad? Eso, hermanos, es importante. Respondan con sinceridad mentalmente a ustedes mismos. ¿Han estado suficiente tiempo con Jesús? No hablo de los domingos ni de los jueves. Hablo precisamente de los otros días que no hay servicio. ¿Te has deleitado en su presencia los días que sí hay servicio? ¿Se deleitan, hermanos, en estar aquí? ¿O están pensando en el mundo que mejor hubiera sido mejor haber estado en la playita? Pues por supuesto que a todos nos gustaría, ¿verdad? Pero, hermanos, lo que hacemos aquí, dice la Biblia que solamente sombra de lo que vamos a hacer en el cielo. Y la importancia que le des a las congregaciones, sean cuantiles, los jueves de discipulado, los domingos de predicación general, las reuniones de mujeres, las reuniones que vayan a existir en el calendario por voluntad de Cristo para esta iglesia y con los grupos de pastores a la hora que pertenecemos. Hermanos, aquí es donde se va a ver realmente el corazón de cada quien, la importancia que le des, porque conforme a ello vamos a ser galardonados, vamos a ser premiados, algunos en esta tierra, pero en el cielo es una garantía. Y eso tiene que cambiar ya, hermanos. Ya basta de ser un cristiano tibio, porque la carta a los Colosenses, hermanos, es una carta dirigida a la iglesia tibia. ¿Saben qué significa Colosenses? Yo tampoco, pero se los investigo y les digo, no sé qué van. La carta a los Colosenses es una iglesia escrita a Colosas, haciendo referencia a la última carta de Apocalipsis, capítulo 3, que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Carta a la Odisea es la carta que Cristo escribió a las antiguas iglesias de Asia. La Odisea, hermanos, ¿qué creen que significa? Los derechos del pueblo. ¿Y no es verdad que eso hoy en nuestra vida? Los derechos aquí, los derechos por allá, los derechos de los niños. Nadie les está quitando los derechos, solamente nosotros hay que proclamar la verdad y ahí no se viola nada. Así que tenemos que aprender, hermanos, que estas dos cartas que van de la mano, precisamente ahí el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3, versículo 17, hace un reproche a esa iglesia por tibia, porque es la iglesia moderna. Y hoy en día, hermanos, las iglesias se están modernizando, pero a tal grado que están llegando a un paganismo que no comprenden, que no entienden. Los púlpitos, hermanos, ya no se predica la palabra de Dios. Los oyentes ya no quieren escuchar la palabra de Dios.
Ya quieren escuchar evangelismo de prosperidad, confesión positiva, tú eres el campeón, tú eres el mejor, nadie como tú, hermanos. Y la Biblia nos dice, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y a los pastores nos dice, inútiles son, porque solamente hacen lo que les es mandado hacer. Y otros pasajes nos dicen que somos gusanos, que somos polvo, que somos ceniza. ¿Qué somos, hermano? No somos nada. Necesitamos depender de Dios. Nuestros títulos no le importan a Dios. A Él no le impresiona tu título. A Dios no le impresiona tu intelecto. No le interesan tus logros personales. No le interesa tu apellido. A Dios le interesa, hermanos, tus frutos. Porque esos son los que nos van a dar una posición en el cielo. Y qué casualidad, hermanos, que termina la carta del Apocalipsis en el versículo 20, perdón, en el versículo 21. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vean, hermanos, qué interesante. Iglesias, Colosenses, nos dice Pablo que no deben descansar los frutos, porque un corazón que tiene a Cristo no solamente tiene esperanza y fe, sino que por esa esperanza y esa fe va a dar buenos frutos, y no solamente frutos, sino frutos en abundancia, producto de esa gracia que solamente Cristo imparte. Ahora, preguntas, hermanos, ¿se han gozado en el camino de sus mandamientos? Y los conocen, ¿verdad? Y no solamente hablo de los 10, porque en eso se resume. No, hermanos, los mandamientos que Cristo nos dejó. Ir y hacer discípulos. ¿Te has deleitado en eso? ¿Te has gozado en el camino de sus mandamientos? ¿Has sido fiel a su causa? No a la nuestra, a su causa. ¿Has fortalecido tu comunión con Él de tal manera que todo esto se haga evidente en cada paso que das? ¿O siempre estás buscando el pretexto? Porque quien quiere hacer las cosas siempre va a encontrar la manera. Quien no quiere hacer las cosas siempre va a encontrar el pretexto. Perdónenme, hermanos, pero es la realidad de todos. Así que nadie venga y me diga: ay, pastor, es que usted está juzgando sin saber. Yo pasé esto, yo pasé lo otro, yo tengo aquello, yo esto, yo lo otro. Sí. Y creen que el pastor no pasa por las mismas cosas. El pastor pasa por más que cualquiera de ustedes, hermanos. Es el que más ataques tiene, es el que más reveses tiene, es el que más traición tiene, es el que más razones tiene para estar desanimado. Al ver tantas sillas vacías, tanto esfuerzo durante tantos años y ver que no hay frutos, hermano, ¿qué creen que le genera al pastor? Darles un conocimiento más allá para hacerlos elevar espiritualmente y ver que no responden. Hermanos, ¿cómo creen que se siente el pastor? Y no es un ataque, no es un reproche, sino es una condición que a mí no me imposibilita ni me impide seguir adelante, porque yo sé a quién he creído y sé quién guarda mi depósito allá en el cielo, y que todo lo que esté haciendo es para la gloria de Cristo. ¿Tú lo estás haciendo igual? Esos son mis frutos: compartir el Evangelio con quien los he compartido este año pasado, compartir las de estudio con los que el Señor marcó que tendrían que cumplir. Pero tú, hermano, deberías de avergonzarte si no estás dando los frutos, si no estás a la altura de lo que se te enseñó. Deberías de avergonzarte, pero no con el pastor, sino con Dios. Y este año, con tus planes y proyectos, fusionarlos para que sigas creciendo. Y que ahora sí, hermano, des fruto en todo eso, que sea evidente en cada paso que das. Una pregunta más: ¿has empujado hacia adelante el avance de esta iglesia? ¿Has hecho algo por esta iglesia para que avance, para que crezca? ¿O lo que te enseñamos aquí lo haces para otra iglesia? Eso, hermanos, es algo que les quede bien claro. Lo que se te enseña aquí es para el avance de esta iglesia. Si bien lo podemos hacer con los demás, hermanos, pero a través del Evangelio. Así que son cosas que tenemos que aterrizar. ¿Estás a la altura de lo que se te está enseñando? ¿Estás valorando lo que se te enseña?
Ahorita mismo estás más entretenido en otra cosa para poner el pretexto, ay, perdón, pastor, es que no lo escuché. Hermanos, de verdad, si no lo has hecho, es tiempo de corregir este aspecto de su vida y comenzar a llevar frutos para la gloria del Señor. Y si lo has hecho, entonces procura hacerlo mucho más excelente esta vez, con más evidencia. Y recuerda que sin Jesús, hermanos, no vas a poder hacer absolutamente nada. Es decir, nada que agrade y glorifique a Dios verdaderamente. También te pido, hermanos, que recuerdes que nada que en este año y de nuevo que se avecina se trata de ti. Este 2023, hermano, no se trata de ti, sino solamente de Dios y de todas sus cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que necesitas va a ser añadido en el 2023, siempre y cuando tengas este pensamiento: este año, Señor, va a ser para ti. Él lo sabe, y si lo cumples cabalmente, todo eso que necesitas, todo eso que añoras, todos esos proyectos y metas que quieres tener, Dios te los va a añadir, si es que Dios está en preeminencia en tu vida. Si no lo está, ¿qué te puedo decir, hermano? La historia de tu vida, el fracaso tras fracaso, espiritualmente hablando, estoy hablando, hermanos. Los personales, a nadie le importa, a nadie le impresiona, solamente a la familia que lo rodea, pero de ahí en nada más no hay ningún impacto. Y el Señor nos llamó para impactar este mundo, ¿no? El Señor te llamó a ti que me estás escuchando, a impactar este mundo, pero de ti depende si lo quieres hacer. Último, hermanos, número 4, versículo 9, nos brincamos hasta el 9. Dice allí: por lo cual también, una vez ya dicho todo lo anterior, dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjense, hermanos, este año lo que tenemos que hacer es orar, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este año, hermanos, Pablo nos dice que tenemos que poner en práctica la oración de una manera diferente. No porque este año sea el año de la oración por la sabiduría, no, hermano. Todos los años debe de haber sabiduría, sino que si tú en tu meta, en tu proyecto, no fusionas esto, no se va a cumplir. Vas a tropezar, vas a fracasar, te vas a desanimar, hermanos, desde antes de febrero, que es cuando siempre fracasa el proyecto de la dieta, ¿no? Pero no, hermanos, no estamos hablando de dietas, estamos hablando de cosas reales que importan en la vida espiritual de cada persona que dice que ama a Cristo y que Cristo es su Señor y su Salvador. Este año que terminó, permítanme hacerles una pregunta: ¿han crecido en el conocimiento y la gracia de Cristo? Por supuesto que sí, porque todo el año hubo predicaciones, amén, pero ¿las pusiste en práctica? Los que tuvieron la bendición de tomar reglas de estudio, por supuesto que obtuvieron conocimiento más allá de su capacidad. Ahora, ¿qué están haciendo con ello? ¿Lo están poniendo en práctica cada que leen la Biblia? Porque eso ya es por default. A partir de que tienes ese conocimiento, ahora cada que vas a la Biblia es intrínsecamente, hermanos, vas a la Biblia y le aplicas las reglas en automático. Ya no estás, ¿qué dirá aquí? Te voy a preguntar al pastor, no, hermanos, ya se les enseñó a estudiar la Biblia. Ya deben de saber. Y por eso yo les decía a los otros hermanos que saben que hay hermanos que ya tomaron reglas de estudio, ahora pregúntenles a ellos. Digo, yo siempre voy a estar a la orden, pero hay hermanos que ya tomaron reglas de estudio, ahora pregúntenles también a ellos, porque se supone que ellos ya también saben estudiar la Biblia.
serle de utilidad y de bendición a un hermano más de la iglesia. ¿Por qué le dejas todos los galardones y premios al pastor? ¿No quieres unos para ti? ¿No quieres bendiciones para ti? Entonces, ¿por qué solamente dejas que el pastor gane almas? ¿Por qué solamente dejas que el pastor enseñe? ¿Por qué solamente dejas que el pastor predique? No necesitas nada en tu vida, hermano. Se les está capacitando, se les está dando. Ahora de ti depende si lo recibes. Solamente acuérdense, hermanos, que hay una condición: al que se le dio más, se le debe exigir más. Y no solamente de mi parte, principalmente por Dios. Y eso se va a reflejar en los ministerios, porque quien no dé más va a tener que salir, principalmente en la santidad. Eso, hermanos, este 2023 va a ser la regla para el ministerio: santidad y testimonio. Y una vez se los digo, ¿verdad? Porque no vamos a perder el tiempo acá, vamos a estar muy entretenidos en el festejo, pero son cosas, hermanos, que les invito a que lo vayan teniendo en su mente. Y todas estas cosas, hermanos, seguimos preguntándonos, porque si nosotros no hemos crecido, tenemos que entender que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Hemos estado viniendo en vano. Y eso no es para que te desanimes, sino todo lo contrario. No olvides, hermano, que el deseo de Dios es que sus hijos crezcan conociéndole cada día más, que sean cada vez más sabios, para que puedan siempre aprobar lo mejor para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo, hermanos, de planificar y organizar de mejor manera el tiempo, porque el tiempo, hermanos, nadie tiene más tiempo que otros. Dios estableció el tiempo, amén. Estableció un año según el calendario, de 365 días. Y en esos días estableció 12 meses. Y esos 12 meses estableció algunos meses que se permitiera hacer de 30, de 31 y hasta por ahí uno de 28 y 29 que cambia de repente. Pero esos días, hermanos, todos tienen la misma duración: 24 horas. Todos tenemos 24 horas para hacer nuestras labores y nuestras cosas. No vengas a decir que el hermano o el otro hermano tiene más tiempo que yo, porque entonces estarías diciendo que tal vez el horario del otro hermano tenga 25 o 26 horas. Yo sé que algunos su jornada laboral es más larga que la de los otros, pero hermanos, el tiempo es el mismo. Lo que sucede es que no lo sabemos planear. Sobre todo a las amas de casa, ¿verdad? Que siempre están con nuestros pequeños, híjole, y mucho que hacer, y no se los podemos negar, pero también tienen tiempo para todo. ¿O qué dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Quien diga lo contrario, hermanos, está blasfemando. Así que no podemos poner de pretexto el tiempo. Amén. Amén. Solamente organízate y dale prioridad a lo que verdaderamente importa en este 2023. Y verás que vas viendo en popa para conseguir esas metas. Otras preguntas, hermanos, siempre, si quieres seguir aprendiendo de Cristo y de su palabra: ¿se han discipulado todos los que me están oyendo? ¿O ya lo dejaron de hacer? El discipulado, hermanos, dura toda la vida. Si bien las lecciones tienen un límite de número, pero las estás practicando. ¿Estás teniendo entendimiento del discipulado hasta este momento? ¿Estás creciendo en conocimiento a través del discipulado bíblico? ¿O ya buscaste un pretexto para dejar el discipulado una vez más en tu vida? Porque aquí, hermanos, lo que marca la diferencia para ministerios, para crecimiento espiritual y madurez, es el discipulado. Sin discipulado no puedes avanzar y no se te va a dar nada más. No se te va a dar ya más conocimiento ni nada si no terminas tu discipulado. Así que lo tenemos que tener y no vas a poder avanzar sin ello. Así que no busques ya
lograrían quitar esos obstáculos. Pero si seguimos en esa misma este 2023, hermano, no vamos a crecer absolutamente nada. El culto al que vienes es emocionante o con entendimiento. Es decir, no nos congregamos por emociones o por convicciones, porque son dos cosas muy, pero muy diferentes. Venir a congregarse, hermanos, es un mandato, no es opcional. Fallar en las congregaciones, hermanos, es pisotear la sangre de Cristo, por el cual nació esta iglesia, y todas las verdaderas de Cristo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la verdadera, la única, la real, que es la iglesia cristiana. Es la que Cristo estableció en la tierra. Por eso los llamamos cristianos. Es obvio. Así que la lógica, hermano, siempre adelante. Pero cuando venimos a congregarnos, venimos con emociones o con convicciones, o con un entendimiento claro de por qué estamos aquí. ¿Eres fiel a la congregación, hermano? ¿O sigues siendo fiel al mundo? Cada quien sabe, ¿verdad? Yo les invito, hermanos, a que este 2023 procuremos tomar en cuenta todas estas preguntas a la hora de fijar nuestras metas. Si no están fusionadas con estos 4 principios, con estas 4 cosas que el apóstol Pablo les está dando a la iglesia tibia, a la iglesia que Jesucristo le da náuseas, no vamos a lograr nada. Y tenemos que aprender, hermanos, que si somos hijos de Dios, no debemos dejar que se apague la fe, que muera la esperanza, que escaseen los frutos, y este último, que aumente el conocimiento de Dios. Este 2023 tienes que fijarte en tu meta, que aumente tu conocimiento de Dios a como dé lugar, quitando, sacrificando lo que tengas que hacer, para que tú conozcas más a tu Padre, a tu Creador, a tu Salvador, y todo lo que quieres, todo lo que añoras, todas tus metas, que nos vaya a llegar. Así que ese es el secreto de que tus proyectos y tus metas se cumplan. Y Pablo concluye, hermanos, en el versículo 10, para que andéis como es digno. Vaya, qué reto, hermano, tenemos por delante. El reto, hermano, debe de ser andar este 2023 como es digno. ¿De quién? Del Señor. Si de verdad es tu Señor, ¿verdad? Porque pues quien no tiene a Cristo como su Señor, pues va a andar como le dé su regalada gana. Va a seguir en las mismas malos hábitos, va a seguir siendo impuntual, va a seguir poniendo pretextos y más pretextos. O sea, no va a pasar nada, no va a cambiar nada. No vamos a perder el tiempo con esas personas ya. Este año 2023 quiero que conozcan uno de mis propósitos: ocuparme de las sillas ocupadas, no de las vacías. Me voy a ocupar de las sillas ocupadas para los que están ocupando una silla se ocupen de llenar las sillas ocupadas, porque esa es mi misión: hacer discípulos para que vayan y presenten el Evangelio. Ese es mi trabajo, es para lo que nací, es para lo que el Señor me llamó: preparar un grupo de personas, una iglesia, para que hagan la gran comisión. Ese es mi propósito, hermanos, y quien quiera seguirnos, quien quiera apoyarnos, quien quiera estar con nosotros fielmente, se le va a capacitar en todo sentido. Y quien no, pues ahí se va a quedar, hermanos. Y entonces Pablo nos dice que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nunca olvidemos estos principios, hermanos. Siempre sea agradecido. Lo que fue este año determinará el próximo. Dios le ha enseñado a través de todo lo que vivió para que ahora hagan mejor las cosas para Él. Así que sea agradecido y levántese siempre para Dios, no para ti. Crezca en la fe, congréguense por favor, abunden en oración, tengan comunión con el pueblo santo de Dios. No solamente, por favor, hermanos,
entre familias se sienten, busquen comunión con los demás, soporten las aflicciones que se vienen, porque nos esperan glorias grandes, prediquen el Evangelio a toda criatura, como nos fue mandado hacer, hagan ustedes mismos discípulos, ustedes hermanos, los que ya han sido discipulados de años atrás y que ahora se les dio reglas de estudio, hermanos, ya tienen que estar dando discipulado bíblico. Si no lo has dado, hermano, no has crecido absolutamente nada. No importa si naciste en cuna cristiana, si no estás discipulando, sigues en pañales. Si tienes 10 años aquí con nosotros y no estás discipulando, sigues en pañales. Y yo creo que ya estuvo, ¿no? Ya es hora de crecer. Ya basta, hermanos, de oler a pañal. Ya tenemos que ir creciendo, madurando en el Señor. No podemos seguir siempre con las mismas cosas, porque el Señor necesita hombres y mujeres fieles para que sigan haciendo su obra. Ustedes hasta 2023, hombres y mujeres que me están escuchando, van a ser esos hombres, esas mujeres. Caminen, hermanos, como es digno del Señor. Caminen como verdaderos cristianos, creyentes, discípulos de Cristo. Todo lo que hagas en este 2023, hermano, tiene que apuntar a la venida del Señor, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. No pierdan nunca las esperanzas. Ya tu vida está comprada por Cristo. Viva para aquel que lo compró por un precio, su sangre. Compruebe siempre lo que es agradable a Dios. Llévele fruto en toda buena obra aquel que fue a la cruz por usted, hermano. Procure estrechar su comunión con Dios. Tome las decisiones que sean necesarias para ello, no importa cuánto cuesten o lo que implique. Ustedes han sido llamados a llevar frutos para Dios. Cuando Cristo sea su primer amor, los frutos serán abundantes en usted. Si de verdad aman a Cristo. No dejen de crecer en el conocimiento de Dios, hermanos. Tomemos el ejemplo de Pablo, que hasta el último día de su vida no dejó de aprender del Señor, pero sobre todo enseñen a los demás la voluntad de Dios, pero no solamente con sus palabras, sino principalmente con su testimonio. Así que, hermanos, este 2023, de todo corazón, con todo amor y con todo respeto, les deseo paz y muchas bendiciones en Cristo. Que las metas y decisiones que ustedes se tracen para este 2023 siempre, hermanos, tengan en mente con convicción y fe y esperanza que sean para la alabanza de la gloria de nuestro Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Cierran sus ojos. Vamos a hacer una oración. Te amamos, Padre, y te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, misericordioso, y has permitido estas palabras, Señor, para ti. Te quiero pedir ahora por este tiempo.